la revista. Marian Martin, Adriana Layón, Begoña Isasi y Silvia Tendlers, para que tomen la palabra y nos digan hacer algo acerca del modo de lectura de cada una de ellas. En primer lugar, escucharemos a Marian Martin, que es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, responsable de la Comisión de Coordinación de las Diagonales Hispanohablantes y Americana de la nueva Red Cereda y moderadora de su lista, así como corresponsable del Cereda Madrid, denominado Alicia y sus enigmas. Marian, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches desde España. Estamos aquí a las 10 de la noche con bastante calor, pero encantados de poder compartir este espacio con vosotras. En primer lugar, quiero felicitar a Alejandra por este vídeo que ya nos da un tono de entrada a lo que es la presentación de la revista Carretel. También quiero expresar que es un placer compartir esta mesa online con las colegas argentinas Silvia Tendal y Adriana Layón y junto a Begoña Isasi. Además, agradecerte, Alejandra, que hayas tenido esta iniciativa que nos ha permitido reunirnos de un lado y del otro del Atlántico en torno a Carretel, que es la revista de la Diagonal Hispanohablante y de la Diagonal Americana. Bueno, me preguntaba qué podíamos comentar sobre la revista Carretel de manera general en esta presentación. Creo que en primer lugar deciros que he tenido la oportunidad y la ocasión de participar en el equipo editorial desde sus albores en el número 2, cuando eras la directora editorial Susana Carro, posteriormente con Julio González, un colega de la Diagonal en Bilbao, y posteriormente con la actual directora editorial Begoña Isasi, que comparte esta velada con todas nosotras. En este largo periodo hemos estado acompañadas por la presencia de Judith Miller. Como sabéis, fue la presidenta del Campo Freudiano, de la Fundación del Campo Freudiano, y la impulsora de la nueva red Cereda. Cereda, creo que conocéis, lo digo para todos nuestros oyentes que nos están escuchando, es el acrónimo del Centro de Estudio y de Investigación del Niño en el Discurso Analítico y, evidentemente, donde incluimos también al adolescente. Y esta red, la nueva red Cereda, está conformada por 3 diagonales: la diagonal francófona, la diagonal americana y la diagonal hispanohablante. Como os decía, en todo este periodo, Judith Miller nos ha brindado sus sugerencias, pero sobre todo lo que promovió fue este aspecto que considero muy importante, que es el de ponernos en comunicación, en contacto con los trabajos de los colegas de América, de la Diagonal Americana. Ha sido este hecho una ocasión importante para leer sus textos, para ponerlos en común bajo las diferentes temáticas que ha ido tomando Carretel en cada uno de sus números. Por tanto, considero que Carretel se ha convertido, ha devenido en el órgano de difusión de la Diagonal Americana y de la Diagonal Hispanohablante. Aunque, por supuesto, en todos estos números que llevamos, 15 con el actual, sus páginas han estado abiertas a otros colegas de otras redes y de las escuelas de la MP. A partir de la constitución del Instituto del Niño, hemos contado en Carretel también con la orientación que Jack Alan Miller nos brinda para el trabajo de investigación en la nueva red Cereda cada 2 años. En este número
15, los lectores se van a encontrar con un título que nos permite suponer la existencia de dos apartados bien diferenciados. Por un lado, en primer lugar, el homenaje a Judith Miller y después Niños violentos. Pero cuando tengáis en vuestras manos carretel número 15 y tengáis la posibilidad de hojearlo, apreciaréis que queda mucho, mucho más del amplísimo y sugerente sumario con el que cuenta este número. Bien, iniciar la lectura por el homenaje a Judith Miller implica entrar en la dimensión del encuentro, el encuentro con una mujer que en sus propias palabras nos habla del peso de su nombre, Judith, y de un ideal a cumplir, y que ella misma dirá con mi propio estilo y mis propios medios. Y también el encuentro con una mujer que se presenta con una decidida y constante toma de posición en los diferentes temas que aborda y que va desgranando en la entrevista que encontraréis en las páginas de este número, que sus creadores y presentadores tuvieron el acierto de que viera la luz en la exposición cultural del 8º Congreso de la AMP. Esta entrada, por su propio decir, se acompaña de un florilegio de testimonios donde esta dimensión del encuentro toma todo su relieve. Cada testimonio de cada uno de los colegas que tuvieron la oportunidad de trabajar con Judith Miller transmiten las huellas, las marcas singulares del impacto que dejó el encuentro con su deseo y el impacto de las sinergias que surgieron. Y al mismo tiempo nos ofrecen recortes de la historia misma del psicoanálisis, momentos cruciales de una puesta viva y vivificante a lo largo de la extensa geografía del campo freudiano. No dejen de leerlo, es un verdadero placer adentrarse en lo incalculable de estos encuentros y lo que fructificó a partir de ellos en cada lugar y para cada uno de nosotros. La segunda parte del título, Niños violentos, se articula alrededor de una importante selección de artículos que a través de diferentes vías intentan cernir el fondo de la cuestión que lanzó Jacqueline Miller en la clausura de las 4ª jornadas del Instituto del Niño bajo el significante Niños violentos. Jacqueline Miller abre esta selección y nos permite ya una aproximación con su texto Cómo rebelarse, en donde distingue entre revolución, subversión y rebelión, teniendo en cuenta que siempre hay razones para rebelarse, cómo hacerlo de la buena manera para que la apuesta no sea la propia vida, llevándolo de manera suicida. Otra vía de esta selección será en torno a las ficciones, que son entidades que sostienen al ser. En efecto, se hace necesaria una historización del acto violento, una ficción para que no quede clausurado el acceso a lo más singular del parletre, para bordear el agujero de la no relación sexual o incluso para poder realizar un borde en aquellos chicos nombrados por lo social como violentos. Daniel Pascalan, Logan Dupont y Anaël Lebovitz despliegan esta vía con sus textos. En los siguientes textos de esta selección, desde diferentes perspectivas, se abordarán las dificultades que el parletre encuentra en la época actual para hacer con lo extraño, lo éxtimo, lo ineliminable que lo habita. El odio, la indignación, cólera, enfado,
celos, crueldad, agresividad, rabia, pasiones que lo habitan, que tocan su cuerpo, que coexisten y que cumplen funciones diferentes, fenómenos clínicos a discriminar para orientar al niño y al adolescente en su captura imaginaria y real. Sin embargo, en la actualidad, la promoción de los discursos de la segregación sitúa a los otros como los portadores de ese resto ineliminable. Así, ese otro pierde la dimensión del semejante para pasar a ser el objeto al que golpean con las palabras o con el acto violento, no sin que eso no tenga su vuelta sobre el propio sujeto, quedando borrado en la lógica de su propio acto. Después de esta selección, seguidamente y adentrándonos aún más en las sucesivas páginas de Carretel, encontraréis una amplia sección dedicada a la clínica en donde nos permite apreciar en el caso por caso estas diferentes perspectivas desbrozadas. Entre los casos que se presentan hay algunos que han sido presentados en la cuarta jornada del Instituto del Niño y también en las 16ª y 17ª jornadas de la Diagonal. Como colofón, no dejen de leer los textos que orientan la investigación en marcha de la nueva red Cereda en torno a la diferencia sexual y a la sexuación en los niños. Ambos textos, uno de Marie-Hélène Bruce y otro de Daniel Roy, unido a los artículos del SAPER. Como saben, el SAPER es el boletín del taller de estudio del Instituto del Niño, que seguramente ya estarán recibiendo traducidos por el equipo de traducción de la Diagonal, en donde contamos 2 colegas de la Diagonal Americana de Rosario, de la ciudad de Rosario. Bueno, como decía, ambos textos de Marie-Hélène Bruce y Daniel Roy, unido con los SAPER, constituyen un rico material de trabajo con el que estamos comprometidos y que nos convocará a la cita que tenemos en febrero en 2021 con la jornada de la Diagonal hispanohablante y en marzo de 2021 con la 6ª jornada del Instituto del Niño, evidentemente si la situación sanitaria lo permite en Europa. Para terminar, Carretel recomienda alguna lectura de interés y por mi parte les diría que Carretel número 15 es muy recomendable como lectura para el verano y las vacaciones que comenzamos en Europa y por supuesto para el tiempo de invierno de América. Ha sido un verdadero placer compartir con todos vosotros este apasionante recorrido de Carretel número 15. Solo me queda desearos una buena lectura y muchas gracias por este tiempo compartido. Gracias, Mariam. Excelente recorrido por la revista. Pueden tener un panorama entre el video, lo que van contándonos las presentadoras, para acceder a la revista, para acceder a los temas de la revista. Ahora le vamos a dar la palabra a Adriana Layón, que es AME de la Escuela de la Orientación Lacaniana, sección Córdoba, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. También es coordinadora del Departamento de Investigación de Psicoanálisis con Niños del CIEC, Nueva Red Cereda, y corresponsable de la Nueva Red Cereda Argentina. Adriana, te escuchamos. Buenas tardes y buenas noches. Es una alegría compartir con ustedes la presentación de esta revista. Le agradezco a Alejandra la iniciativa y a Mariam, Begoña y a Silvia que me acompañen, también nos acompañemos en esta ocasión. Bienvenida a Carretel. Le he puesto esta revista que pertenece a la Diagonal hispanohablante y americana de la Nueva Red Cereda, ha sido muy esperada.
gracias a la decisión de Miller, directora de la publicación, y al trabajo decidido e incansable de Begoña Isasi, ha sido publicada y por primera vez editada en ambos continentes. Esto me parece merece una celebración especial. Recuerdo las reuniones que mantuvimos con Begoña, Mirta Berkov y Cristina Dumont en ocasión del Congreso de la AMP en Barcelona, para pensar este nuevo número que, como bien dice Begoña en la editorial, ingresa en una nueva etapa. Esta nueva etapa está marcada fundamentalmente por la ausencia, diría solo física, de Judith Miller, ya que su propio deseo de hacer circular los significantes de la nueva red Sereda y del campo freudiano se leen en toda esta publicación. Carretel 15 transmite la posición ética y política del psicoanálisis de la orientación lacaniana, que se orienta por sus principios y no cede frente al real enjuego de la civilización. Judith Miller participó desde su fundación de lo que hoy denominamos Nueva Red Sereda, que es un grupo de investigación de orientación lacaniana vinculado al Instituto del Niño del Campo Freudiano, que se opone a hacer del psicoanálisis con niños una especialización. Parte de que el psicoanálisis es uno. Este número de Carretel es potente. Contiene un precioso homenajes a Judith Miller. Como nos decía Mariam, los trabajos de investigación sobre la temática que ya se trabajó en el Instituto del Niño, de Niños Violentos, y la propuesta actual sobre la sexuación de los niños. Judith, presencia y deseo. El homenaje que numerosos colegas de la ESER, de la ELP, de la EBP, de la EOL, que forman parte de las diferentes diagonales de la nueva red Sereda y que han realizado a Judith Miller, es una enseñanza, lo fue para mí, de lo que implica una posición ética, un saber hacer determinado por la invención sintomática y un deseo esclarecido. Quisiera compartir con ustedes la resonancia que tuvieron estas transmisiones que anudan un decir al afecto de haber atravesado experiencias conjuntas, que relevan efectos de formación inolvidables. Judith, se puede leer, era una mujer generosa. Habría rutas libidinales para la extensión del campo freudiano en el mundo. Su determinación, valentía, gracia, atravesaban fronteras y dificultades. Un ejemplo de esto era su trabajo en Europa del Este. Su gusto por constituir redes implicaba un campo transferencial muy importante y extenso. La sinergia era su modo. Facilitaba los encuentros, las comunicaciones, impulsaba a trabajar del lado del deseo. Podemos recordar con alegría el modo en que nos pedía que transportáramos y distribuyéramos libros de un lado al otro de los continentes. Tenía todo el campo freudiano en la cabeza. Su presencia era delicada
su voz suave, pero su transmisión fuerte. Era sensible a escuchar las experiencias de cada uno de los nudos. Rigurosa a la hora de receptar demandas de ingreso y textos para publicar. Judith insistía en su deseo que la nueva red Sereda tenía que estar a la altura en estos momentos de mutación que atraviesa la civilización. No ceder frente al discurso cientificista del amo, que quiere controlar lo que identifica como el déficit en la infancia a través de prácticas comportamentales. Los niños y adolescentes son los más débiles a las remodelaciones sociales y pueden ocupar ese lugar como objeto de consumo tomado para las propias formas de satisfacción que imperan en la actualidad. Para Judith también la interlocución con otros discursos era muy importante. Decía que había que saber hacer circular en un lenguaje audible cómo opera el psicoanálisis. Su propuesta era llevar la clínica hacia esa interlocución con otros, tratando de encontrar la buena manera de dialogar. Para ella era fundamental preservar la dignidad del niño como sujeto de pleno derecho al inconsciente. Considero que este es un legado fundamental para preservar la existencia y la incidencia del psicoanálisis en un mundo que declina el respeto por lo más singular de cada uno. Niños violentos. El texto de Miller, Cómo rebelarse, preside la serie de trabajos clínicos y epistémicos de este apartado. Y digo serie porque cada uno, uno por uno, transmiten la seriedad que esta experiencia de goce, este desborde pulsional, este imposible de soportar es para cada uno y en relación al otro. El texto de Miller responde a una política orientada a interpretar los efectos de la inexistencia del otro en la época. Este texto conversa muy bien con lo que produjo anteriormente en dirección a la adolescencia y niños violentos, producidos en el contexto de los atentados ocurridos en Francia y otros lugares de Europa. Los trabajos de Carretel de esta sección demuestran cómo el niño está confrontado en este tiempo a la cosa violenta con mucha menor mediación que en otros tiempos. A la cosa violenta que está en el exterior y también a la cosa violenta en él mismo. La violencia afecta a la estructura del ser hablante. Lo toca precisamente porque le hace objeción. Esta cosa violenta no es extranjera, nos es extranjera e íntima a la vez. Y define a Precut nuestra posición frente a lo insoportable que provoca. El estallido de la violencia que atrapa al niño responde a una angustia aún más masiva, señal de un imposible de soportar. Para ubicar la posición del analista en esta clínica, tomo un aporte de una cita de Lacan, de Daniel Roy en Carretel, donde cita a Lacan en el fenómeno lacaniano. Dice, es necesario que haya un nivel en que el analista no se crea gran cosa. Esta es una clínica, como nos enseñan los casos presentados, que nos impulsa a la humildad, asumir el riesgo de hablar con el niño para convertirnos en alguien a quien se pueda dirigir.
Miller nos da una precisa indicación clínica: proceder con dulzura. No para imitarlo, sino para calcular un modo de presencia cerca del niño en el que a veces hay que escamotear esa presencia u otras veces actuar con descaro y determinación. Una perla fue la lectura del testimonio de Daniel Pascualín, ARLCF de Bélgica. No lo conocíamos, yo por lo menos no lo conocía acá. Dos preguntas ordenan su testimonio. ¿Fui un niño violento? ¿Y qué ha cambiado en mi relación con la violencia? Enseña cómo el acceso a la posición femenina en un análisis llevado a su término es lo que le permite tratar la agresividad y la pulsión de muerte. Para terminar, la sexuación de los niños. En ocasión de las jornadas del Instituto del Niño, Jacqueline Millet, como nos decía Marian, da su conferencia anunciando el próximo tema a investigar para la nueva red Sereda y el 100. En la última, que aconteció en marzo de 2019, confió la presentación del tema a Daniel Ra, responsable del Instituto del Niño, y a Marie-Hélène Bruce. La investigación para estos 2 años ha sido mejor precisada por Miller luego de estas conferencias sobre la diferencia sexual. Nos propone realizar una investigación clínica sobre la sexuación de los niños. Roy nos invita a producir un saber que está a la altura de las rápidas conmociones de la clínica contemporánea, especialmente sensibles en el campo de la infancia, que dan cuenta de la deriva de los semblantes y de los voces que nos convienen. Deriva sitúa que producen líneas de falla y zonas de fracturas. Ubica la diferencia sexual en una de esas zonas. Marie-Hélène Bruce ubica a la diferencia como una potencia binaria. Sexual o no, grande o pequeña, la diferencia es uno de los fundamentos del orden del lenguaje. También es un modo de satisfacción que produce goce. Se pregunta, ¿hoy en día los niños son más bien perversos polimorfos o puritanos? Interesante la pregunta. Ambos textos tienen un desarrollo y una interrogación que nos invitan a estudiar y leer lo que los niños tienen para enseñarnos. Ellos son los que saben, los que están afectados por la vivencia de una época que ha ido más allá del Edipo y de la valorización de la castración que opera la toma del lenguaje sobre el cuerpo. Esto y una larga extensión de trabajos clínicos que nos muestran cómo trabajan los analistas de la nueva red Sereda. Espero que la adquieran y la disfruten como la he disfrutado yo. Muchas gracias. Bueno, gracias Adriana. Como ven, nos vamos acercando a un gran pantallazo de la revista Carretel para que ustedes tengan idea de el interés que tiene su lectura. Ahora le toca a Begoña Isasi, que es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que es responsable editorial y de redacción de la revista Carretel, y que es miembro de la Comisión de Coordinación de la Diagonal Hispanohablante y Americana Nueva Red Sereda, responsable además del Centro de Estudio e Investigación sobre el Niño y el Adolescente, me trabo porque son un montón y el adolescente en el discurso analítico de Bilbao. Begoña, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes en Sudamérica, buenas noches en España. Agradezco de corazón la invitación que me ha hecho Alejandra
de participar en este evento. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, aunque sea de manera virtual. Justamente ayer tuvimos una actividad en Bilbao, de manera virtual también, con Marta Serra y Raquel Kors, titulada Presencia de los cuerpos, presencia del analista, en la que estuvimos debatiendo precisamente sobre la práctica del psicoanálisis en los tiempos del confinamiento. Y aunque para el psicoanálisis es un tema muy complejo, también reconocíamos que los medios virtuales, al menos, nos permitían el encuentro entre los dos lados del Atlántico, que de otra manera no hubiera sido posible. Así es que es un placer aprovechar esta oportunidad de poder estar con ustedes. Dada mi función como responsable editorial y de redacción de la revista Carretel, creo que me toca hablar de cómo se realiza la revista. Habrá cosas que me repita porque que ya han dicho Marian, que ha dicho Adriana, pero bueno, me parece que no está mal repetirlo. Carretel, como ya se ha dicho antes, y ha salido en el vídeo de entrada, precioso por cierto, es la revista de la diagonal hispanohablante y de la diagonal americana de la Nueva Red Cereda. Supongo que la mayoría sabrán qué es la Nueva Red Cereda, pero muy rápidamente les voy a recordar en qué consiste. El principio fundador de Cereda es: el niño es un sujeto por entero, un sujeto de pleno derecho, es decir, atravesado por el lenguaje antes incluso de haber nacido. Cereda es el acróstico en francés de Centro de Estudios e Investigación sobre el Niño en el Discurso Analítico. Inició su recorrido en 1982 en París, a partir de un cartel constituido por Éric Laurent, Rosine Lefort, Robert Lefort, Jacques-Alain Miller y Judith Miller, bajo el principio de que el psicoanálisis es siempre uno para cualquier sujeto y en cualquier momento particular de su existencia en el que se encuentre, pero a la vez promoviendo y cuidando lo específico de la relación del niño con el analista, siendo el niño siempre un sujeto de pleno derecho y acogido dentro de la ética del discurso analítico. El Cereda, como aparece en la contraportada de la revista Carretel, no es un grupo analítico, no es una asociación. Es un grupo de investigación de orientación lacaniana que se opone a hacer del psicoanálisis con niños una especialización, ya que parte de que el psicoanálisis es uno. No se puede hablar de Carretel sin hablar de Judith Miller, puesto que fue a partir de su idea de hacer una revista para poder hacer circular los trabajos en torno al análisis con niños que Carretel comenzó su andadura en 1998 en Barcelona. Este primer número, titulado El síntoma en el niño, se inauguró con un texto de Jacques-Alain Miller fundamental para el psicoanálisis con niños: el niño entre la mujer y la madre. La revista Carretel toma su nombre del pequeño objeto con el que jugaba el nieto de Freud y que Freud, usará en Más allá del principio de placer. Años después, Jacques Lacan, en su seminario 10, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, recogerá la observación freudiana, otorgando a este Carretel el estatuto de objeto A, en tanto que complemento del sujeto barrado, dando su lugar a una función precisa: el hombre piensa con su objeto. Ahora os voy a hablar un poco de la política de la revista. Carretel es el lugar donde se recoge la producción de los diversos trabajos clínicos y de investigación, así como las preguntas y cuestiones dirigidas a la práctica analítica lacaniana con niños, que se producen en los diversos grupos que conforman la diagonal hispanohablante y la diagonal americana, siendo entonces el modo en el que se articulan ambas orillas del Atlántico. Asimismo, sirve como correa de transmisión, de vector, de orientación en la práctica con niños, al editar textos de orientación.
a la vez que traduce y publica textos que se producen en otros ámbitos del campo freudiano, como puede ser el Instituto del Niño, la Red Cereda en Italia, etc. Por último, la revista Carretel tiene en cuenta los impases de la época y cómo el discurso analítico se sitúa ante ellos, así como también trata de recoger la actualidad del campo freudiano. Bajo esta égida se van conformando los sumarios de cada número. En este contexto y con esta política se han ido publicando las jornadas de la Nueva Red Cereda, tanto de la diagonal hispanohablante como de la diagonal americana, así como artículos, dossiers o incluso un número completo de la revista sobre temas de actualidad como es el autismo, que atraviesa prácticamente toda la historia de la revista Carretel. Prácticamente en todos los números hay algún apartado sobre autismo, excepto en este último. Asimismo, recoge las transformaciones de la clínica analítica y textos que trabajan alrededor de los conceptos y matemas de Lacan, como son la estructura, el significante, el otro, el objeto A, que conciernen tanto al niño como al adulto. Creo que se ha dicho ya todo lo que Judith Miller ha trabajado para la transmisión de la enseñanza de su padre, Jacques Lacan, así como para la transmisión y difusión del psicoanálisis junto con su marido, Jacqueline Miller, del que transmitía un gran respeto por su labor y enseñanza del psicoanálisis lacaniano. No voy a redundar más sobre ello, pero sí quiero decir que yo aprendí mucho a su lado, sobre todo a no pararse ante las dificultades. Sin embargo, y de manera paradójica, la noticia de su fallecimiento me dejó paralizada, literalmente. Era como si tuviera un sentimiento de orfandad, a pesar de que los últimos números de la revista, antes de su fallecimiento, los había realizado prácticamente sola. Judith nos transmitió un estilo de trabajo en el campo freudiano, dejando una huella en cada uno que tuvo con ella una relación de trabajo, una huella muy propia, de la que nos han dado cuenta los diferentes escritos y testimonios realizados en su memoria, como comprobamos en este número 15 de la revista que hoy presentamos. Con su trabajo en el campo freudiano, Judith Miller dio al psicoanálisis la oportunidad de un porvenir. Podemos destacar su viveza del deseo, un deseo sin retroceso posible, como dice Miquel Bassols, un deseo que asume las consecuencias de hacerse acto, sin vuelta atrás y que encarnó en el campo freudiano. Ella era una fuerza del movimiento, una fuerza de la naturaleza. Podríamos decir que encontramos en los textos y decires de Judith una máxima, que es no ceder al discurso del amo. Discurso del amo que invade el siglo XXI, con su régimen de la evaluación, que promete la felicidad para todos con la condición de estar a la altura de lo que la evaluación exige, es decir, ser dócil a las leyes del mercado mundial. Psicoanalistas deben examinar las consecuencias de este discurso y son los participantes de Cereda, decía Judith, los primeros que deben estar concernidos, ya que el discurso del amo ataca al discurso analítico y dice cómo tratar al niño, así como también atañe al tratamiento del autismo, lo que hace que haya miles de niños etiquetados. Se trata de proteger a los niños de las buenas intenciones y de las prevenciones de las que son objeto en la actualidad, seguía diciendo Judith. Estas buenas intenciones prevén sin vergüenza el destino del niño, en nombre del desarrollo normal. Judith tenía una gran preocupación por una cuestión fundamental, como lo comprobamos en la mayoría de sus textos. Los cambios del mundo, y con ellos los de la clínica, son sus palabras, exigen interrogar el lugar que tiene allí el psicoanálisis y la función que le toca a un analista,
sabiendo que desde el nacimiento del psicoanálisis este lugar debe defenderse y esta delicada función sostenerse. Y continúa, el porvenir del psicoanálisis se sostiene seguramente en la formación de los analistas. Por eso Carretel encuentra su brújula desde el número 10 y coincidiendo con la formación del Instituto del Niño en la orientación que Jacqueline Miller da en la conferencia de clausura de cada jornada del Instituto del Niño, donde hace una interpretación de cómo situarse y tomar decisiones y elecciones ante las cuestiones actuales, teniendo en cuenta que esta interpretación conlleva una advertencia. Hemos de cuidarnos de ser seducidos por el discurso que buscamos seducir. Es la ética del psicoanálisis lo que franquea los obstáculos y se sostiene firme en el principio enunciado por Lacan, no ceder sobre su deseo. La brújula de Lacan indica es orientarse por lo real, es decir, lo que fracasa, lo insoportable que insiste. Termino con unas palabras de Judith Miller que dicen: la nueva red Cereda no está sola en el campo freudiano. Tiene la ventaja de tener en Carretel un instrumento en el que puede elaborarse el acto que cada psicoanalista hace en la soledad de su relación con la causa analítica y desde ahí transmitirlo a los otros, dando a compartir una parte de su soledad. La revista Carretel ha sobrevivido gracias a Judith. Muchas gracias. Gracias, Begoña. Debo contarles que me quedé sin internet, estoy con el celular, son las cuestiones que nos pasan ahora y que tienen que ver con la tecnología, no sé por qué motivo, se me cortó internet, así que disculpen si he hecho algún ruido que molesto. Bien, culminaremos la presentación con las palabras de Silvia Tendlers, que es AME de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro del Consejo de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, es responsable del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia del ICDEVA y además profesora a cargo de la Cátedra Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Silvia, tus palabras. Silvia. Silvia. Parece que tenemos problemas técnicos hoy. Silvia, ok, ahora ¿estás sí. ahí? Ahora Okay. sí, no tenía sonido. Bueno, aparte de haberme silenciado por internet, la verdad que hablar después de estas presentaciones no es tan sencillo, porque de alguna manera no puedo dejar de retomar temas y cuestiones que ya han sido trabajadas. Así que sepan disculpar las repeticiones, pero bueno, es lo que tengo escrito. Tengo el gusto de presentar hoy la revista Carretel número 15. Revista que, como ya sabrán, es la revista de las diagonales hispanohablante y americana de la nueva red Cereda, cuya directora es F. Miller Rose y la responsable editorial Begoña Isasi, que acaba de hablar. Quisiera agradecer a Alejandra Gleis por su invitación para participar de este evento, como siempre lo es la salida del nuevo libro. Los títulos que presentan este número, que ya han sido dichos, son el merecido homenaje a Judith Miller, fundadora de Cereda y antigua directora de la revista, que nos ha dejado hace poco tiempo, pero que sigue estando a través de su obra entre nosotros. Y luego, el segundo título es Niños Violentos, que es el título de las quintas jornadas de estudio del Instituto del Niño, que fuera realizada en París en el año 2019. Estos dos títulos incluyen en el interior del texto un tercero, llamado Diferencia Sexual, con dos conferencias preparatorias a las jornadas previstas para el año 2021 del Instituto del Niño en París.
Y por último, siguiendo el espíritu clínico que palpita en la red Sereda, una serie de casos que dan cuenta del trabajo con niños desde la perspectiva de la orientación lacaniana. Tal vez lo que caracteriza esta revista es la pluralidad de voces, de psicoanalistas convocados para hacer resonar una misma orientación desde Lacan, tomando a los niños como analizantes, sin hacer de ello una especialización. Sin duda, la multiplicidad y variedad de los textos solo permite realizar algunas puntuaciones que invite a la lectura. Intentaré pues tomar algunos ejes que guiaron mi propia lectura. La revista se inaugura con una precisa presentación de Begoña Isasi, e inmediatamente se le da la palabra a Judith, a través de una nota de televisión que se realizara a fines del año 2003. En su entrevista nos introduce en el acto de coraje de su padre al llamarla Judith, nombre judío, en 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, que da cuenta de un deseo en acto por parte de Jacques Lacan. Pero esa marca le dio un estilo propio a través de una serie de decisiones e invenciones de las que da cuenta en la entrevista que hacen palpitar la historia del psicoanálisis. Y el estilo se transmite. Y de ello da cuenta las distintas presentaciones en el homenaje a Judith Miller que enfatizan su decisión y firmeza. Judith, como su padre, era una mujer que sabía qué quería y hacía lo imposible por conseguirlo. Pero con una particularidad, sin desentenderse de los otros, con quienes tenía el talento de saber trabajar en comunidad. También hablan de su generosidad, su pasión, con las que marcó las rutas liminales en la extensión del campo freudiano. Lo impactante de su deseo, su valentía y gracia, que fuera ya evocado, quedan articulados a una causa. Entonces hay pequeñas frases con las que la nombran: audaz mensajera del campo freudiano, un deseo sin retroceso posible, que asume sus consecuencias. Son tantas como otras maneras de nombrar a la manera que perdura en todos nosotros. El apartado de niños violentos tiene como referencia fundamental el texto de Jacques Alain Miller presentado en las jornadas anteriores y que fuera la conferencia preparatoria publicada ya en el Carretel 14 en el año 2017, dando así una continuidad entre los distintos números de las revistas que dialogan entre sí. Este texto crucial para reflexionar sobre la violencia en los niños plantea la violencia no ya como un síntoma, sino como la pulsión en acto, signo simbólico, dando así cuenta de la relación del sujeto con el goce, y también abre las puertas para su examen en la psicosis en la infancia. Pero el texto incluido en este número de Jacques Alain Miller es otro, de absoluta actualidad, que se titula ¿Cómo rebelarse?, en respuesta a una invitación de Catherine Clement. No es por qué, sino cómo. De hecho, no faltan razones para rebelarse. Es un momento de puesta en cuestión de la autoridad. E inmediatamente hace una oposición. La subversión y la revolución se inscriben en una duración. En cambio, la rebelión no. Se juega en el instante. Es un sobrecogimiento. Miller plantea que se trata de rebelarse de la buena manera. Esto ya se mencionó, y eso es lo que se espera en la medida en que está advertido de su imposible de soportar, a sabiendas que cada uno tiene el suyo y no coincide con el de los otros. La rebelión en nombre de la justicia es a menudo habitada por el goce, y eso no debe ser llevado a cabo de modo suicida. Por otra parte, si tomamos en cuenta al niño, Anaël Leibovitz-Kenean señala que están más sujetos a la autoridad que frustra su rebelión, su rebeldía. De ahí que cuanto más violenta es la rebelión del niño, a menudo el amo con quien debe confrontarse también lo es. En realidad se trata de respetar al niño y su violencia
para aislar el punto real al que responde sin alentarla. De modo tal que la pulsión opere un giro que le dé la oportunidad que su rebelión sea más digna. Las puntuaciones de este apartado sobre la violencia tratan de aprender estas manifestaciones contemporáneas. Sorprendentemente, se inicia con un testimonio de AE que da cuenta de lo que llama una fijación violenta. Ya Adriana mencionó este texto, yo lo voy a volver a mencionar. Daniel Pascualín relata entonces: mi madre sangra, se ha cortado en el dedo. Mi padre interviene con un cuchillo. Miro la escena desde la distancia, veo rojo. ¿La cura o la hace sangrar? Estos dos significantes, cuchillo paterno y sangre materna, hacen existir la relación sexual por la violencia que haría relación. Se pregunta entonces, linda pregunta, ¿un hombre cuida a una mujer o la hace sangrar? Marca en el cuerpo que retorna en su propia historia fantasmáticamente. Este apasionante testimonio, que les sugiero la lectura, concluye con cómo pudo cambiar y dejar de acuchillar a su mujer a través de las palabras. Y dice: un nuevo amor se avecina, cuido la lengua con que le hablo, no estoy ahí para cuidarla y mucho menos para hacerla sangrar. Los casos presentados en esta secuencia, como el del final, dan cuenta de cómo la violencia del niño o del adolescente interpela al otro social y se vuelve sintomática en el medio familiar y escolar. Y es el tacto, el analista apartándose del discurso del amo, como ya se evocó, que permite que llegue a buen puerto y el sujeto pueda vérselas con el real en juego. Muchas veces esa violencia no solo recae sobre el otro, sino sobre el propio cuerpo, mostrando cómo el desgarro en la trama simbólica retorna sobre el propio sujeto. José Ramón Ubieto señala que no hay que etiquetarlos, sino que ayudarlos a construir un punto desde donde verse y representarse para el otro. Dulzura, firmeza, es una perspectiva de trabajo no siempre fácil de sostener. Pero lo singular de cada vida lo vuelve inclasificable. De ahí la orientación analítica apunta al hallazgo en el que podamos confiar. El punto 3, diferencia sexual, tema de absoluta actualidad, es abordado en su relación con los niños y los adolescentes en dos intervenciones incluidas en este libro. Daniel Roy, luego de un puntual recorrido por Freud y por Lacan, muestra cómo la distribución no es anatómica, sino de puro semblante. Chicos y chicas se los distingue en el discurso desde su llegada al mundo. Pero la verdadera distinción se lleva a cabo a partir de una elección de goce que determina las posiciones hombre o mujer, que se hace pasar por una distribución significante. O sea que eso es secundario. Pero inevitablemente estas identificaciones sexuales son identificaciones de crisis, porque son inestables, actuales y sintomáticas por la discordancia entre los semblantes y el goce. Marielle Bruce, por su parte, señala que desde el seminario 20 la diferencia deja de ser organizada por el orden binario y en su lugar aparece una oposición no binaria entre el todo, que incluye a todos los seres hablantes, y el no todo, que no permite hacer consistir la diferencia binaria. El lado llamado femenino es un intento de hacer accesible lo que no lo es, del lado del hombre, en la medida que está regido por el régimen del uno, de la excepción, y el todo del universal. Del lado femenino, la diferencia se vuelve asimétrica, puesto que excluye toda complementariedad. De ahí que la diferencia sexual solo se expresa del lado de la identificación y del fantasma que permite distribuir géneros, mientras que en realidad expresa la singularidad de las formas de gozar. Si el sexo es un decir, Marielle Bruce se pregunta a continuación, ¿qué palabras eligen hoy los niños para decir su pertenencia? Tema que es un verdadero tema para unas jornadas.
Daniel Roy indica que hay que acoger las ficciones de niños que nos hablan, en la medida que llevan la marca de la diferencia sexual, no sexual, de la diferencia absoluta que ellas contienen, siempre sexual, para poder dejarnos enseñar, como le indica Miller, por aquello que los niños y las niñas saben de la diferencia sexual y lo que quieren, pueden o no quieren saber. La transmisión de Judith Miller de escuchar al niño, sin que el psicoanálisis se deje absorber por el discurso del amo, de respetarlos y sostener una posición ética, atraviesa esta revista desde el comienzo al fin. Seamos dignos de este legado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Podríamos decir que podemos dar por finalizada esta presentación, esperando que todos aquellos interesados en las temáticas que aborda la nueva Red Sereda hagan un buen uso de la lectura de esta revista y sean difusores de la política del campo freudiano en torno a las cuestiones de la infancia. Termino citando a Judith Miller en la entrevista publicada en esta revista. Dice Judith: la orientación de la MP y del campo freudiano es buscar, aunque hay diferencias profundas, construir un puente que permita un intercambio más allá de las diferencias, hacia una reflexión que permita mantener la peculiaridad del psicoanálisis. Fin de la cita. Sigamos en este camino, una orientación que Lacan, Jacques Alain Miller y Judith Miller nos han legado. Muchas gracias a todos, a las presentadoras, a quienes participaron. Y ahora abriremos los micrófonos para que saluden a las presentadoras y nos saludemos entre nosotros y finalizaremos con el video que dio inicio a esta conversación. Hasta luego. Dum 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 dum. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright. Go with your voice and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost, when I felt that all the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, but you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything will be alright. Go and raise your voice and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories
Bueno. Bueno, se nos fue la presentadora. Estoy con problemas técnicos. Nos damos cuenta. Acá estoy. Se me cortó internet. Pueden creer que se cortó internet en toda la zona. Así que estoy con el celular y no es nada fácil el tema. Gracias a todos. Ya nos encontraremos nuevamente, espero que no virtualmente. Eso esperemos. Bueno, saludos. Chao, hasta luego. Un abrazo Chau, a todos. Chao.